Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una oportunidad más de estar con todos ustedes para compartir del libro de Deuteronomio Segunda Ley, Discurso 1, que por cierto lo acabaremos esta semana, con los vídeos que veamos el próximo día viernes, si Dios quiere, y el de hoy, pues lo vamos a terminar. Bueno, déjenme ante todo decirles que hoy es día, vamos a ver qué día es hoy, día 11 de diciembre, y son ahora las 18:02 aquí en España, en las 6:02. Bien, el próximo día viernes veremos el capítulo 23, será Cautiverio Profetizado, y el siguiente, que es la paternidad de Dios. El siguiente será la paternidad de Dios. Y bueno, pues también hay una hoja más, no es más que eso, que es un apéndice, que son el versículo final, añadido unos versículos finales que añadió ahí Esdras, ¿no? Bueno, pues nos vamos a ir entonces a los que nos toca para hoy. Hay que pasar un poco más adelante. Es el Cautiverio Profetizado. Déjenme un momentito a ver que lo mire. Tenemos que ir a la página 88. Página 88. Vamos a ver. ...88... Sí, hoy veremos el capítulo 21 y el 22. El capítulo 21, una correcta visión de las estrellas. Dice así: Moisés continúa su discurso en Deuteronomio 4, 19 y 20. Dice así: y ten cuidado, no sea que alces tus ojos al cielo y veas el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas atraído y los adores y los sirvas, los cuales el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todo el cielo. Paré el vídeo y me levanté para coger de esa estantería que ven ahí detrás de mí este libro que se titula El testimonio de las estrellas, de E.W. Ballinger, que dice: las profecías que han sido escritas en las estrellas de los cielos prueban que la Biblia tiene razón. Saben que el primer evangelio que se dice que se publicó fue precisamente escrito en los cielos. Es una cosa, Señor, él dice que el firmamento cuenta la gloria de Dios, y es porque ahí está escrito el evangelio. Y hay ese libro que yo les he mostrado, yo lo leí hace muchos años, más o menos fue allí por 1996. Lo volví a leer en septiembre del septiembre del 09, será del 2009, y después también en abril del 2012, o sea, casi, pues eso, de 3 años, cada 3 años lo leí una vez, y la verdad es que es interesantísimo, ¿no? Cómo el Señor escribió esto en el firmamento. Se lo aconsejo porque es un libro muy bonito para el que le guste esto de las estrellas y todo eso, de las constelaciones y demás.
Bien, hoy vamos a ver precisamente esto, ¿no? Una correcta visión de las estrellas. Pues va a tratar precisamente sobre este Evangelio en las estrellas y por eso les comentaba lo anterior. Bien, en el principio Dios puso nombre a las estrellas y reveló su plan de redención a través de las constelaciones. Su plan de redención a través de las constelaciones. Fue la primera Biblia del hombre, mucho antes de que se le diera la palabra escrita. Con los años, los hombres pervirtieron el Evangelio de las estrellas, sobre todo al aplicarlo incorrectamente a falsos mesías como Nimrod y su madre Semiramis. De este modo, las religiones falsas desarrollaron a lo largo de los años que el mensaje de las constelaciones se aplicaba a los hombres más que a Jesucristo. Todo se pervierte, ¿verdad? Ya hasta el Evangelio de las estrellas lo pervirtieron en su día. Sin embargo, a pesar de todo, las estrellas quedaron como testimonio de la verdad. Los cielos revelan el nacimiento de Jesús y los magos, que entendieron el mensaje, llegaron a Belén desde lejos para ver por sí mismos lo que se revelaba en los cielos. Claro, hay que conocer los nombres antiguos y apareció una bóveda, no sé si en Egipto o dónde, una bóveda dentro de un edificio o algo donde estaba escrito precisamente eso con todos sus nombres, ¿no? Entonces los nombres antiguos, su significado es lo que revela ese evangelio. Hay dos puntos principales que Moisés menciona en Deuteronomio 4:19. En primer lugar, al igual que con las imágenes de talla, Israel no debía adorar a las huestes o el ejército del cielo, como prefieran. En segundo lugar, el ejército del cielo era el Evangelio de las estrellas que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todo el cielo, decía antes el texto que hemos leído. Con otras palabras, el Evangelio de las estrellas era una verdadera revelación de Dios a todos los hombres, pero muchas personas habían llegado a adorar esas estrellas como si fueran dioses en sí mismas. Esto no era diferente de la serpiente de bronce que Moisés había hecho en el desierto por orden de Dios. No había nada malo en la construcción de una imagen de talla, pero se equivocaron al adorarla. Lo mismo ocurre con las estrellas. Por lo tanto, Dios sacó a Israel de Egipto dándoles la ley, una revelación escrita de la verdad. Fue diseñada para comenzar de nuevo a transmitir la revelación de Dios en contraste con las leyes retorcidas y la revelación pervertida que prevalecían entre las demás naciones. La Pascua ocurrió en Aries. Siguiente epígrafe. La revelación del Cordero Pascual se dio durante el mes de la constelación de Aries, que retrata al carnero en los cielos y apunta a la muerte del Cordero de Dios que está por venir. La ley desestimó la creencia prevaleciente en Egipto de que Osiris era el dios del mundo subterráneo, así como el rey de la vida, según el mito de Osiris. El mito de Osiris describía cómo había sido asesinado por su hermano Set, que quería su trono. Isis trajo a Osiris brevemente de nuevo a la vida mediante el uso de un hechizo que aprendió de su padre. Este hechizo le dio tiempo para quedarse embarazada por Osiris antes de morir de nuevo. Isis más tarde dio a luz a Horus. Como tal, ya que Horus nació después de la resurrección de Osiris, Horus llegó a considerarse como una representación de nuevos comienzos y el vencedor del malvado Set. Ahí tiene el artículo enlazado de Wikipedia. Osiris y Horus fueron versiones egipcias de Jesucristo falsificadas. Los egipcios conocían, por el original Evangelio de las Estrellas, que el Mesías iba a morir y resucitar de entre los muertos, pero su conocimiento estaba pervertido y mal aplicado. Del mismo modo, los cananeos entendieron
que el Hijo de Dios tendría que morir por el pecado, pero su perversión les empujó a llevar a sus propios hijos primogénitos a pasarlos por el fuego a Molo, para morir por los pecados de sus progenitores. La constelación de Aries fue llamada en hebreo Talet, acabado en H, que quiere decir el Cordero. Tiene dos estrellas principales en ella. La primera es el Nat, separado el Nat, N-A-T-H, que quiere decir los heridos o los asesinados. La segunda es Al, separado Sharatán, con SH, Sharatán, los que quiere decir los molidos o los heridos. ¿Quién dio estos nombres a las estrellas? El Salmo 147.4 dice que Dios lo hizo, dice así: Él cuenta el número de las estrellas, Él da nombres a todas ellas. Cuando Jesús estaba en la cruz, la estrella que estaba directamente sobre su cabeza era el Nat, silencioso testigo celestial del Mesías en la tierra, que fue herido por nuestras transgresiones, como dice Isaías 53.5. Ese día fue la Pascua número 1480, desde la primera que se había celebrado en Egipto bajo el liderazgo de Moisés. El término griego Christos, quiere decir Cristo, obviamente, tiene un valor numérico de 1480, lo que demuestra que sólo el verdadero Mesías podría cumplir la profecía y que había solo un año en que la profecía podría cumplirse. Ningún otro Mesías salió en esa Pascua 1480 a morir por el pecado. Eso en 1480 pues hacía referencia a Jesucristo. La revelación de la ley clarificó el evangelio de las estrellas que había sido revelado desde el principio. De la misma manera, después de que los líderes religiosos habían pervertido la verdad por sus tradiciones de hombres, el Nuevo Testamento más tarde aclaró la ley. Es decir, un evangelio cada vez más aclarado, cada vez más nítido, hasta que llegó el Nuevo Testamento. De este modo, la luz de la verdad se hace más brillante a medida que pasa el tiempo, hasta que entremos en la plena luz de Cristo cuando los hijos de Dios sean manifestados. Y en esa luz también que ya tenemos ahora mayor, aunque no se haya celebrado todavía la fiesta, no se han manifestado los hijos de Dios, pero al cruzar al Jordán atravesamos el velo y ahí ya tenemos una revelación mucho más clara de la palabra, ¿no? Como oramos casi siempre al finalizar nuestros vídeos. Bien, la verdad de Dios en imágenes, siguiente epígrafe. Virgo, en la constelación de Virgo, revela la verdad de que Cristo había de nacer de una virgen. Su principal estrella es Zimac, es acabado en CH, no sé. En hebreo, Cemac, la rama o el vástago. Isaías 4.2 se refiere a Cristo como el renuevo, la rama, el vástago, ¿no? Libra, en la constelación de Libra, revela la verdad de que Cristo debía satisfacer la ley. Se representa como una mujer con los ojos vendados sosteniendo una balanza para pesar la evidencia y llegar a la verdad. Pero Libra era originalmente un altar. Las dos estrellas brillantes en Libra son, en árabe, Zuben al-Genubi, que quiere decir el precio es deficiente, y Zuben al-Chemali, que quiere decir el precio que cubre. Estas revelan la verdad de que el hombre era deficiente en su intento de pagar el precio por su propio pecado y que entonces Cristo lo cubrió. Siguiente constelación, Escorpio, revela el conflicto del Redentor con la serpiente. Su nombre en árabe es Al-Aterat, las heridas del que había de venir. Su estrella más brillante es Antares, que quiere decir hiriente. Uno de sus decanatos o constelaciones asociadas es Serpens, que quiere decir que es la serpiente agrediendo su talón. Sagitario revela a Cristo como el gran arquero, que es una metáfora hebrea para un maestro. Su estrella más brillante se llama en hebreo Channun, quiere decir el compasivo. Capricornio revela a Cristo como el macho cabrío de la expiación. Su estrella más brillante es Al-Hedi,
quiere decir el niño. La siguiente es Deneb al-Hedi, el sacrificio del niño. Acuario es la gran urna de agua que representa el derramamiento del Espíritu Santo en la boca de los peces. Se entiende por los peces, es una representación de la Iglesia. Su estrella más brillante es Sa'at al-Melik, el registro del derramamiento. Quiere decir, la siguiente es Sa'at al-Sun, que va y vuelve, quiere decir, una referencia a la ascensión de Cristo y su regreso a la tierra. Uno de los decanatos, constelaciones asociadas de Acuario, es Pegaso, o Pegasus, como quieran, el gran caballo alado de Apocalipsis 19:11, cuya estrella más brillante es Markab, que quiere decir que regresa de lejos. Piscis, que se representa, perdón, aquí falta un por, se representa por dos peces, uno se presenta en horizontal y el otro en vertical. Su estrella más brillante es Okda, con K, Okda, que quiere decir unida. Los peces están unidos, quiere decir será más bien unido. Los peces están unidos por la constelación conocida como la banda, separado, la banda. La unión entre las dos naciones de Israel y Judá se rompió en Zacarías 11:14 cuando Dios cortó la banda o el lazo que los había unido. Que las había unido. Aries es el carnero o cordero siendo sacrificado, como ya hemos visto. Tauro es descrito como el buey, cuya estrella más brillante es Aldebarán, el líder o el gobernador. En su hombro están las Pléyades, que se mencionan en Job 9:9 y 38:31 al 32. Una de las estrellas de las Pléyades es Alcione, con Y y separado siempre el al. Alcione, que quiere decir el centro. Su nombre hebreo es Sukkot, que quiere decir cabañas o tabernáculos. En otras palabras, se supone que el foco de las 7 iglesias debe ser la fiesta de tabernáculos. Géminis retrata a los mellizos, uno sostiene un gran círculo y el otro un arpa. Los egipcios lo representaban como un hombre y una mujer, y esto es más consistente con la imagen de Cristo con el garrote y la novia con el arpa, Apocalipsis 14:1 al 4. Su nombre hebreo es Taumín, con TH, Taumín, que quiere decir el reino, y una de sus estrellas es Guasat, o Guasat o Basat, es con W, Guasat, no el WhatsApp que se usa para los teléfonos, ¿no? Sino WhatsApp, con una sola S y una T al final. W-A-S-A-T, que quiere decir conjunto, sentado, puesto en su lugar. Efesios 2:6 dice que Él nos resucitó con Él y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. Cáncer, en la constelación de Cáncer, se ha convertido en una imagen de un cangrejo, pero en Egipto su nombre era Claria, con K, Claria, que quiere decir ganado bovino, pliegues. El nombre griego es Carquinos. Vamos a poner Carquinos con K mayúscula, ¿no? Carquinos, que quiere decir cercos o rodeando. El cáncer es una palabra latina tomada, el cáncer no, será cáncer, es una palabra latina tomada del árabe can, con KH, can, que quiere decir una posada. Sus dos estrellas brillantes son los dos asnos que conectan con Isaacar, Génesis 49:14, y la fiesta de Pentecostés, véase mi libro El trigo y los asnos de Pentecostés, libro que ya tienen grabado en este canal y que también lo pueden descargar. Todos los libros que están enlazados los pueden descargar en el blog Tabernáculo o a través del blog Graneros de José, no sé si en Finisterre también, creo que probablemente también. Los decanatos de Cáncer aclaran su significado.
La osa mayor y la osa menor, es decir, las osas, eran originalmente dos majadas. Ellas son representadas en el Nuevo Testamento como la Iglesia y los vencedores, dos conjuntos de majadas, se entiende, de rebaños, uno pequeño representando a los vencedores y otro más grande como la Iglesia en general. Leo es el león de la tribu de Judá, cuya estrella más brillante es Regulus, el legislador que se menciona en Génesis 49:10 en relación con la bendición de Dios sobre Judá. El león es representado como juez. Una estrella brillante en Leo es Denebola, que quiere decir el juez o señor que viene. Los decanatos de Leo son Hidra, que es decir, la serpiente antigua que está siendo juzgada, y Cráter, la copa de la ira, en Apocalipsis 14:10 y 16:19. Y otro más, decanato más, es Corvus, el cuervo y aves de presa, que están llamados a devorar a los muertos en Apocalipsis 19, 17 y 18. Bueno, como ven, alguno estará pensando, el horóscopo, ¿no? El horóscopo es una perversión de este Evangelio de las Estrellas, obviamente. Y ya pues es una cosa que es ocultismo. La palabra escrita. Bien, en el momento que Dios sacó a Israel de Egipto, es el siguiente epígrafe, la palabra escrita. En el momento en que Dios sacó a Israel de Egipto, el mundo conocido ya había mal interpretado el significado de las estrellas. Ya habían llegado hombres diciendo ser el prometido del Evangelio de las estrellas. Por lo tanto, el mensaje fue pronto pervertido, con el fin de que fuera compatible con sus falsas religiones. Por lo tanto, cuando Dios rescató a Israel de Egipto, les dio una nueva revelación que fue el comienzo de la escritura tal como la conocemos hoy en día. Esta escritura habla a menudo de las estrellas y de hecho el libro de Apocalipsis difícilmente puede entenderse al margen de algún conocimiento del original Evangelio de las estrellas. La mayoría de sus referencias pasan desapercibidas simplemente porque los cristianos no saben los nombres de las estrellas o su significado. Dios le dio a Israel una revelación superior comenzando con la ley de Moisés, a la que se añadiría la inspiración de los profetas, los salmos y finalmente los evangelios y escritos del Nuevo Testamento. Por su parte, las naciones no fueron privadas de la verdad, porque Dios les había dado el evangelio de las estrellas, y yo diría también el de la propia naturaleza, ¿verdad? Como dice Romanos 1. Pero debido, que es entendido por medio de las cosas hechas, dice Romanos, ¿verdad? Pero debido a que sus líderes religiosos y políticos habían pervertido su significado, la mayoría de ellas tenían pocas posibilidades de llegar al conocimiento de Dios, a menos que lo buscaran diligentemente. Siguiente epígrafe, el horno de hierro. En Deuteronomio 4:20 Moisés habló de la aflicción de Israel en Egipto como estar en un horno de hierro. Dice así, pero el Señor os ha tomado y sacado del horno de hierro de Egipto para ser un pueblo para su propia posesión, como lo sois hoy. En esto se mostró que el cautiverio y la tribulación están proféticamente representadas como un fuego. La tribulación, el sufrimiento siempre se representa como un fuego. El hierro no es solo una metáfora de fuerza y resistencia, como de un tiempo fuerte y prolongado de la tribulación, sino que también habla proféticamente del reino de hierro de Roma. Se alude a las dos cosas, a un tiempo fuerte y prolongado de tribulación y también del reino de hierro de Roma. Daniel 2:33 muestra el cuarto imperio poniendo al mundo occidental en tribulación. Como un segundo cuadro profético, la imagen está en las piernas de hierro, Daniel 7:7, donde se dice que el cuarto imperio tiene grandes dientes de hierro. Y así, para los propósitos proféticos, el horno de hierro del tiempo de la tribulación de Israel en Egipto puede ser visto como un tipo
o microcosmos de una mayor y más larga tribulación que habría de venir a Israel más tarde, a partir de la caída de Samaria y la dispersión de las tribus de Israel en el 721 a.C. Su liberación entonces sería paralela a la liberación de Israel del horno de hierro de Egipto. Isaías 10:26 muestra que la liberación del gran cautiverio asirio sigue el modelo de la liberación de Israel de Egipto, diciendo: y el Señor de los ejércitos hará despertar un azote contra él, ¿se entiende?, el asirio, como la masacre de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar, de la manera que lo hizo en Egipto. En lo que se refiere a la sincronización, la estancia de Israel en Egipto fue de 210 años, mientras que la esclavitud asiria de Israel fue de 13 por 210 años, 721 a.C. al 2010 después de Cristo. Dice el doctor Jones: he probado estos ciclos de tiempo en otros estudios. Bueno, los que se pregunten cómo es que el cautiverio era de 210 años y no los 400 que se suele decir, es que se cuenta el cautiverio o el tema de la tribulación desde la persecución de quién, de Ismael, perdón, de la persecución de Isaac por Ismael, ¿verdad? Entonces desde ahí se cuenta, y luego pues en Egipto en realidad solo pasaron 210, o sea 190 desde que comenzó a ser afligido Isaac hasta después el cautiverio final de Egipto, que pues duró pues 210 años más. En lo que se refiere a la sincronización, la estancia de Israel en Egipto, bueno, perdón, ya lo hemos leído, la gran parte de la verdad está oscurecida por la creencia cristiana común hoy de que la tribulación es un periodo de tan solo 7 años. Eso es lo que nos han hecho creer, ¿verdad? Tanto tiempo, cuando la tribulación ha sido todavía continua, ¿no? La verdad es que la tribulación por lo general ha sido mucho más prolongada. Sin embargo, siempre siguen las leyes de la tribulación que se encuentran en Levítico 26 y en Deuteronomio 28. Hay que encontrar las causas de la tribulación, así como la solución. Levítico 26, 21, 24 y 28 nos dan la figura de 7 veces o tiempos, 7 veces o 7 tiempos, y parece estar relacionada con los ciclos de sábado en los versículos 34 y 35. En otras palabras, el sistema de sábados en Israel se basaba en el calendario de Dios no solo para la vida diaria, sino también para la tribulación cuando eran desobedientes. La tribulación de 7 veces o 7 tiempos que se inició con la cautividad asiria era en realidad un ciclo de reposo de 7 por 360 años. Eso hace un total de 2.520 años, y esto es probablemente el tiempo, el tiempo de ciclo no, el ciclo de tiempo, el tiempo de ciclo, el ciclo de tiempo más importante a largo plazo que es necesario para nosotros entender hoy la profecía. Ya hemos visto esto de los ciclos en otras grabaciones, ustedes ya saben de eso. Cuando Moisés aludió a Egipto como un horno de hierro, dejó entrever la gran tragedia que había por delante para la nación. El vínculo entre Egipto y Asiria significa que el horno de hierro indicaba un tiempo de tribulación. Nos vamos al siguiente capítulo, el 22, con este acabamos hoy, que se titula Efectos de la desobediencia de Moisés. Vemos que eso trae efectos hasta nuestros días, nada menos. Así que todo lo que hacemos bien surge o causa efectos positivos, como las ondas cuando usted tira una piedra al agua, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Pero lo mismo ocurre con los negativos, que se lo digan, por ejemplo, a Abraham al haber engendrado a Ismael, con todo el problema que ha traído el mundo árabe en la historia y todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, o esto mismo de Moisés que vamos a ver ahora.
Deuteronomio 4, 21 al 22 dice: Ahora bien, Yahvé se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Yahvé vuestro Dios os da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. La causa aparente de la ira de Dios con Moisés fue cuando golpeó la roca en lugar de hablarle. En esa acción se violó el tipo profético, ya que en la segunda venida de nuestra roca Jesucristo, Él no necesita ser herido de nuevo, sino que viene a predicar la palabra con denuedo para convertir al mundo. La desobediencia de Moisés también estableció el patrón de desobediencia para el resto de la Iglesia en los últimos días previos a la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, la Iglesia entendería el significado del Nuevo Testamento del Cordero siendo herido, pero en gran medida fallarían en entender el propósito de la segunda venida de Cristo. Ahí tiene una de las consecuencias. Esa rotura del tipo ha hecho que no entendamos bien el propósito de la segunda venida y cómo se desarrolla todo eso. Hay una gran confusión al respecto. Tal vez este malentendido se expresa mejor en la calcomanía que vi una vez en un coche, dice el Dr. Jones. La calcomanía decía: Jesús viene pronto y está loco. Bueno, actuando por disgusto. Siguiente epígrafe. En la historia de Jonás habla de dos venidas de Cristo. El único que estaba enojado al final era el mismo profeta. Dios no estaba enojado. Esto refleja la condición del corazón de la Iglesia hoy, y la gran lección de esta historia está ligada a la declaración de Dios al profeta: ¿tienes una buena razón para estar enojado? O sea, se estaba enojado porque el Señor estaba salvando a esa gente. Y eso es lo que pasa a la Iglesia hoy, cuando les habla de la restauración de todas las cosas, pues se enojan porque creen porque no quieren. Ellos quieren sentenciar a todos esos al infierno ardiente, literal, de tortura, Y sin embargo, pues la propia historia de Jonás es la mayor prueba de la restauración de todas las cosas. No tiene más que pensar que si el Señor salvó a toda una ciudad, que eran, no sé de cuánto era, de 100.000 o algo así, habitantes, y los animales y todo, pues si se convirtieron todos, se arrepintieron todos, pues el Señor no lo puede hacer con el resto de la humanidad. Para muestra vale un botón, dice, ¿no? Sirve un botón. Bien, así también hoy muchos cristianos están molestos con Nínive, el sistema mundial. Ese es Nínive, el sistema mundial. Y no quieren que los ninivitas se arrepientan. A todos estos globalizadores, que los parta un rayo y que se vayan al infierno, ¿no? Bueno, pues el Señor va a tratar con ellos también y al final también se van a convertir. Quieren que sean destruidos y por eso han creado una razón escatológica para que Dios esté enojado contra la gente de Nínive. Han creado una razón escatológica para que Dios esté enojado, pero Dios no se deja no se deja mover por esa compulsión falsa de los hombres, ¿no? Gracias a Dios. Bien, si bien es cierto que Dios destruirá el sistema, lo hará con el fin de salvarlos. Juan 12:47. El propósito, para que tanto Dios amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. El propósito del derramamiento del Espíritu no es salvar a los justos, sino para llevar a los pecadores, no es salvar a los justos, sino llevar a los pecadores, no es, vamos a poner, para salvar a los justos, sino para llevar a los pecadores al arrepentimiento. Nosotros hoy en día todavía nos vemos afectados negativamente por el acto de la desobediencia de Moisés. Eso es lo que nos ha descalificado para entrar en la tierra prometida. Esto es lo que nos hizo caer por debajo de la recepción de las promesas. Hebreos 4:1. Moisés entendió esto porque dijo en el versículo anterior: el Señor se enojó conmigo por causa de vosotros.
Al decir esto, Moisés no estaba tratando de echar la culpa a la gente como si hubieran sido culpables de que él golpeara la roca en desobediencia. Ciertamente sus quejas fueron la ocasión para el pecado de Moisés, es decir, esos prepararon el escenario, pero él no tenía por qué haber, debería de haber contenido su ira, ¿no? Pero el más manso de la tierra, pues sin embargo, se airó y pecó, en este caso pecó. Todos, como Elías y Moisés, eran hombres semejantes, con pasiones semejantes a las nuestras. Bueno, repito, dice, el Señor se enojó conmigo, dice a Moisés, por causa de vosotros. Repito, al decir esto, Moisés no estaba tratando de echarle la culpa a la gente como si hubieran sido culpables de que él golpeara la roca en desobediencia. Ciertamente sus quejas fueron la ocasión que propició el pecado de Moisés, pero Dios juzgó a Moisés porque no le santificó a los ojos del pueblo. Es decir, Dios no estaba enojado hasta ese punto y sin embargo Moisés lo representó mal, manifestando ese enojo, ese gran enojo, hasta el punto de romper un tipo y hacer como si en el tipo la roca, es decir, la segunda venida de Jesucristo, tuviera que ser herido otra vez, y no es así. Bueno, no le santificó a los ojos del pueblo, dice en Números 20:12. Siguiente epígrafe, reconociendo los derechos de Dios. Moisés dice en Deuteronomio 4:23 al 24, guardaos, no os olvidéis del pacto de Yahvé vuestro Dios que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Yahvé vuestro Dios os ha prohibido, porque Yahvé vuestro Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Ni Israel ni ninguna otra nación debajo del cielo tienen derecho de sustituir al verdadero Dios con alguna otra deidad como su fuente de derecho. Lo hacen, pero no tienen ningún derecho a hacerlo. Y eso pues se aclarará al final, lógicamente, porque Dios ajustará cuentas. El Dios que se reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai es el Dios ubre, el Dios que provee, el Dios que amamanta. Y más tarde a Moisés como Yahvé, ese es el Dios que hace el Dios femenino, y Yahvé es el Dios masculino. Sabe que los hijos en Israel pues pasaban al cuidado de la madre hasta los 13 años, pero después ya pasaban a manos del padre para que él continuara enseñándoles la ley y todas esas cosas, ¿no? Educándolos. Bien, decíamos, Moisés, como Yahvé, Éxodo 6:3, es el creador del universo y el dueño de los cielos y la tierra. A él debemos santificar como creador, reconociéndolo como el soberano supremo en todas partes. Él es un Dios celoso y no tolerará la autoproclamada libertad del hombre para adorar cualquier Dios que haga su imagen. La Declaración de Independencia de Estados Unidos reconoció al Creador como el más alto soberano sobre las naciones. La fuente de todos los derechos, decía, todos los hombres son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables. La Corte Suprema hace referencia a esto en la década de 1880, o hizo, ¿verdad? Aquí hizo referencia a esto en la década de 1880, diciendo que el gobierno tiene la autoridad para otorgar o quitar privilegios, no, eso no son derechos, para otorgar o quitar privilegios, pero todos los derechos vienen de Dios y no pueden ser restringidos por los gobiernos de los hombres porque son inalienables. Por la misma razón, el gobierno no puede otorgar derechos que Dios no ha dado en su ley. Muchos hoy en día están apelando al gobierno para que les otorgue derechos, haciendo caso omiso de la Declaración de Independencia, que se sitúa por encima de la propia Constitución. Los legisladores de hoy han confundido la distinción de los fundadores entre los derechos y privilegios con el fin de usurpar el lugar de Dios sobre la nación. Esto fue precisamente
lo que Moisés advirtió a Israel que no hiciera cuando entraran en la tierra prometida. Y así el conflicto de los siglos siempre se ha centrado en torno al derecho de Jesucristo a gobernar las naciones. Las naciones prefieren sus propios ídolos hechos a su imagen y el vértice de esa idolatría es el humanismo. La idea de que el hombre es su propio Dios y tiene el derecho de decidir sus propias leyes. Esto habría que decírselo al gran Alfredo Jalife, al que yo estoy siguiendo desde que me lo recomendó el hermano José Luis, ahí en México, porque él dice que es humanista y para más Inri también dice que es ecuménico. Bueno, yo no lo digo peyorativamente, pero sí que necesita luz porque verdaderamente eso no es bíblico en ninguno de los aspectos. Él es un gran geopolítico y bueno, conviene escucharle y eso, pero en eso del humanismo y el ecumenismo, pues la verdad que está errando el blanco. Esto se convirtió poco a poco en la mentalidad de Israel después de entrar en la tierra prometida. De hecho, el tema del libro de Jueces se encuentra en su versículo final, Jueces 21-25. Fíjese, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Eso qué es? Anarquía, iniquidad, anomia. Eso es lo que está, estaba pasando y eso es lo que pasa en general, ¿no? Bueno, el sistema mundial satánico, es decir, los gobiernos que están gobernando de espaldas a Cristo o al margen de Cristo, pues ese es el sistema mundial satánico, gobernado por Satanás. Y eso pues tiene que cambiar ahora cuando caiga Babilonia, ¿verdad? Cuando carga el globalismo, el deep state o estado profundo. Bien, Israel sí tenía un rey en el cielo, pero los hijos de Israel abandonaron su ley y establecieron sus propias normas de justicia de acuerdo a los hilos de su corazón. Antes habían cosas que eran pecado y que estaban pues proscritas por la ley y ahora pues todo lo han legalizado. El matrimonio homosexual, pues la interrupción del embarazo, el adulterio, el divorcio, todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, el divorcio legal siempre lo ha sido y según la ley de Dios también lo es. El que tenga dudas al respecto, porque que escuche que ya está grabado aquí también en este canal el divorcio y nuevo matrimonio, o el matrimonio tipo Sara y tipo Agar, que también tratan algo ese tema, creo. Bien, Israel sí tenía un rey en el cielo. Bueno, los hijos de Israel abandonaron su ley y establecieron sus propias normas de justicia de acuerdo a los ídolos de su corazón. Esta condición se ha repetido en la Iglesia desde hace mucho tiempo, entre los que descartan la ley de Dios y siguen nuevas definiciones de pecado y justicia. Y la mayoría de la Iglesia, pues con un poco de retraso, unos años, 10, 20, 30, 40, 50, pues al final acaba, como estamos viendo, también aprobando eso. No tienen más que mirar ustedes la celebración ahora de la reinauguración de Notre Dame, con todo el clero allí llevando las casullas de apoyo al movimiento LGTB. Pura blasfemia, ¿no? Contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. Muchos de ellos afirman ser guiados por el Espíritu, mientras que al mismo tiempo santifican la anarquía, por ejemplo, en el sistema penitenciario, en la usura, en los derechos de los homosexuales, en el derecho al aborto, modificar genéticamente la comida. Y ahora no solo eso, sino al ser humano, con los ARN, los inyectables de ARN, ¿verdad? Ya saben ustedes, eso que se pone ahí en el brazo normalmente. El Espíritu Santo no conduce a los hombres a convertirse en inicuos. Alguien inicuo es alguien sin ley. Es anarquista, gente sin ley, gente anarquista, ¿no? Uno de los principales
propósitos del Espíritu Santo es condenar a los hombres por el pecado. En Juan 16, del 7 al 8, Jesús habla del Espíritu Santo diciendo: pero yo os digo la verdad, es que conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y él, cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero ya han quitado todas las definiciones de pecado, ¿verdad? Las han cambiado y ahora una cosa que sea legal no quiere decir que no sea pecado porque sea legal. Ojo. Gálatas 5:16 también dice: pero yo os digo, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Moisés advirtió a los israelitas en contra de la tendencia carnal a estar sin ley, a la iniquidad, a la anarquía. Jesús dijo la misma advertencia a la iglesia del Nuevo Testamento que fue pronto establecida, Mateo 5:19 y 7:23. Siguiente epígrafe: el humanismo es idolatría, porque es la adoración del hombre, ¿no? Cada uno tiene su propio ombligo y cada uno quiere hacer lo que quiere y por lo tanto se adora a sí mismo, se dobla ante el ídolo de su propio corazón. Moisés profetizó en Deuteronomio 4, 25 y 26. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompéis y hacéis escultura o imagen de cualquier cosa, y hacéis lo malo ante los ojos de Yahvé vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán, para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Moisés sabía que Israel eventualmente actuaría de manera corrupta y se volvería a la idolatría. Dijo la misma tarde, en un lenguaje más claro, en Deuteronomio 31:29. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho el mal ante los ojos de Yahvé, enojándole con las obras de vuestras manos. Si las leyes de Dios fueran seguidas de acuerdo a la mente de Cristo, cualquier nación prosperaría, los hombres malos se refrenarían o saldrían a otras partes del mundo, no habría mercado para las drogas nocivas o la pornografía, y los malos no serían enriquecidos y empoderados. Sin embargo, una cultura humanista gobernada por la idolatría del corazón deja de refrenar los deseos de la carne con el pretexto de la libertad y finalmente establece que es ilegal llamar a este tipo de cosas pecado. Por ejemplo, hubo un ministro español en el anterior gobierno de Mariano Rajoy que decía, que era ministro de Asuntos Exteriores, que decía que él era católico, de la cintura para arriba, pero no de la cintura para abajo. ¿Qué les parece? El humanismo acomoda las tendencias pecaminosas del hombre caído y acelera el día cuando el fruto podrido del pecado envenena la tierra y hace que la nación madure para el juicio. Los cristianos llenos del Espíritu fueron llamados a ser el testimonio de Dios y proveer liderazgo y a proveer liderazgo en la comprensión de las justas leyes de las Escrituras, incluso antes de que Misterio Babilonia se manifestara en su forma definitiva en 1913. 1913, con la Reserva Federal, ahí comienza la última parte del cautiverio, que se llama lo que Apocalipsis llama Misterio Babilonia, que es el cautiverio al sistema del dinero deuda al sistema de los bancos centrales y la Reserva Federal, ¿verdad? Del dinero fiduciario, que está por acabar también. Incluso antes de que el Misterio de Babilonia se manifestara en su forma definitiva en 1913, Dios derramó su espíritu sobre el pueblo con el fin de establecer la autoridad justa en la tierra, para contrarrestar el mal insidioso que estaba a punto de venir. Pero los que experimentaron Pentecostés en ese momento se encapricharon tanto con los milagros y la sanidad, o los milagros de sanidad, que descuidaron el estudio de la ley de Dios. Por lo tanto, el legalismo reemplazó a la legalidad, ya que se centraron
en los códigos de vestimenta, códigos de cabello, códigos de maquillaje, especialmente el lápiz de labios y todas esas cosas, el uso de joyas, y en lugar de estar preocupados por los asuntos más importantes de la ley. Colaron los mosquitos, pero se tragaron los camellos, por lo que no pudieron hacer frente al desafío que planteaba o que plantearía Misterio Babilonia, ¿no? Que plantearía Misterio Babilonia. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí hoy. Como les dije en la primera parte, terminaremos el libro ya con el capítulo 23 y el 22, que les hemos anunciado al principio, y con ese apéndice que dice ser en los 3 versículos o 4 que añadió Esdras al final. Muy bien, pues gracias por acompañarme hasta aquí. Bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Pedirle al Padre que les conceda la maravillosa luz de la Shekinah en el lugar santísimo de tabernáculos. Emplazarlos a todos a que me acompañen el viernes a terminar este libro. Y hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.